Bien, vamos a ver aquí las funciones reales, ¿ok? Funciones reales porque la mayoría de esas funciones, ¿ok? Nos dan como resultado puros números, ¿ok? El primer tipo de funciones reales que vamos a ver se llama función constante, ¿ok? La función constante tiene esta forma. F de x es igual a c, ¿ok? Donde c, vamos a escribirlo por aquí, donde c es cualquier número real. ¿Ok? Cuando yo te digo número real, me estoy refiriendo, ¿ok?, a cualquier número que tú conoces, ¿ok? Siempre y cuando tenga solución en los números reales, ¿ok? ¿Qué número puede haber allí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí. Como estamos diciendo que C es cualquier número, dame vos un número, el que tú quieras, el que tú conoces, que se te haga a ti difícil, pues, dame un número, Quiera. cualquiera, Ver tal en 100. 100. 100. Entonces f de x es igual a 100, entonces quiere decir que 100 es una, f de x igual a 100 es una función constante, ¿ok? Constante porque después del igual hay un número, ¿ok? Otro tipo de función real puede ser esta, perdón, función constante, puede ser esta, raíz cuadrada de un número, vamos a ponerle raíz cuadrada de 5, esa es una función constante, ¿ok? Otro tipo de función constante puede ser también una fracción, un quinto. Puede ser aquí un sexto, 3 sobre 8, 10 sobre 15, 1.000.000 sobre 10 millones, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces ese es el primer tipo de función real que vamos a conocer, función constante. ¿Por qué se llama constante? Bueno, porque sencillamente después del igual hay un número, ¿ok? Raíz cuadrada de 5 vos la podéis calcular en la calculadora. 1 sobre 5 la podéis calcular en la calculadora. Raíz cuadrada de 100, perdón, f de x igual a 100, sencillamente es una función constante. Bien, vamos para el segundo tipo de función. Este segundo tipo de función se llama función lineal. La función lineal tiene esta forma. F de x es igual a, vamos a ponerle aquí P, C, que si dijimos que C era cualquier número, ¿ok? Ya hacemos ya que C puede ser 100, C Eso, puede ser raíz cuadrada de 5, C puede ser un quinto, C puede ser 1.000.000, C puede ser raíz cuadrada de 10.000, así sucesivamente, eso ¿ya? siempre va a ser así. Bueno, pues el profesor te lo identificó que C es una constante, ¿ok? Constante es Ok. un número, ¿eh? Y ese número va a ir acompañado de una letra, en este caso X, ¿ok? ¿Por qué X? Porque la función, es decir, la función está identificada con la letra F y el dominio, ¿ok? En este caso va a ser X, ¿ok? En este caso va a estar acompañado ese número con una letra. Entonces vamos a hacer un ejemplo, es decir, ¿qué tipo de forma tiene una función lineal? Ajá, ¿qué tipo, es decir, qué función o cómo va a estar escrita una función lineal? Bueno, muy fácil, escribimos f de x va a ser igual. ¿Quién va a ser c? Cualquier número que tú quieras, pues. Vamos a poner un negativo, menos 5x. Esa función se conoce como una función lineal, ¿ok? Lineal porque está acompañada de un número y una letra, un coeficiente y una letra, ¿ok? En este caso la letra es la variable. ¿Ok? Otro tipo de función lineal, vamos a cambiarle la letra. F de t, ¿ok? Igual a, vamos a ponerle aquí, raíz cuadrada de 6x. ¿Lo viste? Función también, una función lineal. ¿Ya? Ejemplo 3. F de x va a ser igual a un quinto de x. También es una función lineal. ¿Ya? Así, infinitas funciones lineales. Veamos con el tercer tipo de función real, llamado también función afín. La función afín también es un tipo de función lineal, perdón, de una función lineal. ¿Por qué? Porque también aparte de tener, en este caso, vamos a ponerlo así, vamos a poner un ejemplo, f de x, vamos a escribir primero la forma. ¿Ok? Antes de hacer un ejemplo de función afín, la función afín tiene esta forma, f de x es igual a mx más b. ¿Ok? ¿Quién va a ser M? M es lo que se conoce como la pendiente
de la recta. Y B es el punto de corte de la gráfica en el eje Y. Es decir, esto que está escrito aquí, yo lo puedo hacer con C, ¿ok? Pero siempre la pendiente de la recta se identifica con la M, pues. Yo puedo escribir aquí CX más un número, pues. Punto de corte con el eje X. Vamos a hacer un ejemplo que lo vea mejor. Sería, vamos a agarrar uno de los ejemplos de función lineal. Entonces sería menos 5x y le agregamos un número, ¿ok? Un número sin letra o sin variable. Vamos a agregarle más 3. Otro ejemplo de función lineal sería 7x menos 8. Dame vos un tipo de función lineal, dame un ejemplo. ¿Cómo lo podemos escribir? Tú seleccionas los números. ¿Cómo sería? Puede ser con un positivo también. También, como tú quieras. Más 10x. 10x, no es necesario 10. poner el más, porque se sobreentiende que es positivo. 10x 10x menos 2. menos 2. ¿Ok? Ese es un tipo de función afín. ¿Ok? ¿Cómo yo puedo convertir una función afín en lineal? Bueno, sencillamente le borro el menos 2 al ejemplo 3, le borro el menos 8 al ejemplo 2 y se convierte en función lineal. Le borro el más 3 al ejemplo 1 y se convierte en función lineal. ¿Lo viste? ¿Ya? Otro tipo de función afín podemos hacerlo de esta forma. F de x igual, vamos a agarrarle el ejemplo de arriba, raíz cuadrada de 5, x menos o más, como tú lo quieras colocar, si quieres le colocas más 4. ¿Ok? Ese también es un tipo de función afín. ¿Por qué se llama función afín? Bueno, porque el exponente, en este caso de la letra o de la variable, es 1. 1, 1, 1. No se coloca, se sobreentiende. Igual que aquí, la función lineal. ¿Por qué se llama lineal? Porque el exponente de la variable, que en este caso es x, en este caso, perdón, aquí yo puse x y aquí no es x, sino que es t, porque acuérdate que la variable es t, entonces aquí no puedo colocar x, ¿ok? Pila allí. Si en este caso la letra que acompaña a la f, ¿okay?, que identificamos como función es t, entonces la letra que va a acompañar a las demás expresiones debe ser t, ¿ok? Pila allí. Yo puse aquí t para hacer un ejemplo diferente. Bien, entonces f de t igual a raíz cuadrada de 6t. ¿Lo viste? Entonces aquí la t tiene exponente 1, entonces es una función lineal, exponente 1. ¿Ya? Estas son constantes porque no tienen letra, ¿ok? Letra después de los números. Esa es una diferencia que puedes tú diferenciar allí, pues. ¿Eso qué? Esta es una función constante, esta es una función lineal y esta es una función afín. ¿Por qué estoy haciendo los ejercicios así? Es para que tú identifiques qué tipo de función vas a trabajar. Con solo ver, ya tú vas a identificar cuál de ellas es una función constante, cuál es lineal y cuál es afín. ¿Por qué tienes que aprenderla? Porque allí inmediatamente al saber qué tipo de función es, tú puedes determinar qué tipo de gráfica es. ¿Ya? Por lo menos la función es constante, ¿ok? La gráfica en el plano cartesiano es una línea recta horizontal, paralela al eje X. Eso lo vamos a hacer más adelante. La función lineal es una línea inclinada, ¿ok?, que pasa por el centro del plano cartesiano. Puede ser inclinada de esta forma o de esta forma, ¿ok? La función afín se parece a la función lineal, pero ella no pasa por el centro del plano cartesiano, no pasa. ¿Ok? Va a ser inclinada, pero no va a pasar por el centro del plano cartesiano. Puede ser de esta forma o de esta forma. ¿Ok? Más adelante lo vamos a ver. Ahorita lo que nos interesa es que identifiques el tipo de función. ¿Bien? Vamos para otro tipo de función llamado función cuadrática. La función cuadrática tiene esta forma: f de x es igual a x al cuadrado más bx más c. Usted dirá, profe, pero muchas letras, bueno, vamos a hacerlo con números, como lo vas a encontrar en el examen. ¿Cuándo es una función cuadrática? Bueno, si estas son funciones afines, porque el exponente es 1, entonces para que sea cuadrática, la variable, en este caso la letra que se repite, que esté al lado de la f, ¿ok?, que va a estar en la expresión, debe tener exponente 2. La mayor exponente va a ser 2. Vamos a ver si es verdad. Entonces sería f de x es igual, vamos a hacer un ejemplo cualquiera, menos 3x a la 2 más 6x más 8.
esa es una función cuadrática. ¿Por qué es cuadrática? Porque la letra, que en este caso que acompaña a la f, que en este caso la letra x, se llama dominio. Dominio de la función, ¿ok? Que es x, o la variable del dominio de la función, que es x, es la que va a estar escrita aquí. El que tenga mayor exponente de la letra x, esa es la que me va a dar a mí, o cómo voy a identificar la gráfica. Observa, ¿qué exponente tiene esta x? 2. Y esta, Ninguno. sí tiene. Acuérdate que si no tiene escrito, tiene un exponente. ¿Qué número es? 1. 1. Entonces, 2, 1. Entonces, el mayor exponente es 2. Entonces, por lo tanto, es cuadrática. ¿Ok? También te la puedes identificar de esta forma. No puede estar, a veces está completa, como en este caso, o puede estar incompleta. Menos 8x al cuadrado también es una función cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque el exponente x, el exponente de la variable x es 2. Te la puedes encontrar también de esta forma. 6x más 10 también es cuadrática. ¿Por qué? Porque el mayor exponente de la x es 2. El ejercicio 4, f de x es igual. Otro ejemplo, vamos a hacerlo con fracción por si acaso. 4 quintos x más 8x al cuadrado también es una función cuadrática. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque ¿quién es el mayor exponente de la x? 8x. El de 8x al cuadrado, pues tiene exponente 2. Entonces todavía es una función cuadrática. Tú la puedes encontrar de diferentes formas. ¿Cómo vas a identificar la función cuadrática? Por el exponente. ¿Ya? Vamos a ver. Esta función, el número 5, el ejemplo 5, 2x más 9. ¿Qué tipo de función es? No es una función cuadrática. No es cuadrática, es, de todas esas que hemos visto, ¿cuál es? Ajá, ¿qué tipo de función es el ejercicio 5? La función afín. Es una función afín. ¿Por qué es afín? Bueno, porque tiene la misma expresión que esta que están aquí. Tiene la misma forma. El exponente de la x se sobreentiende que es 1. Entonces, como el mayor exponente, en este caso, como está escrita la expresión, solamente tengo una x, y su exponente es 1, entonces ya no es cuadrática, es afín. Bien, vamos con la quinta o el quinto tipo de función real. Vamos con la cúbica. ¿Por qué se llama cúbica? Bueno, porque sencillamente el mayor exponente de la x es 3. Observa, aquí en el mayor número, el mayor exponente que tiene allí la función es 3. Entonces, por lo tanto, es una función cúbica. ¿Ok? O sencillamente tú dices, no, esta función es de exponente 3. Y listo, pues. A veces te vas a encontrar con exponente 4, exponente 5, exponente 6, exponente 1.000.000. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver, f de x igual a menos 8x al cuadrado más 6x más 9. ¿Qué tipo de función es el ejercicio 1 que acabo de escribir? Es una función cuadrática. Cuadrática, ¿ok? ¿Por qué? Porque el mayor exponente es 2. Excelente, no es cúbica. Bien, vamos con el ejercicio 2. ¿Qué tipo de función es? El ejercicio 2 es una función cúbica, ¿ok? Porque el mayor exponente de la x, ¿ok? De la x es 3. El exponente de este es 2, el exponente de este es 1. ¿Lo viste? Bien, vamos con el ejercicio 3. ¿Qué tipo de función es? Bien, entonces en el ejercicio 3 también es una función cúbica. ¿Por qué es una función cúbica? Porque el mayor exponente de x es 3. Es cúbica. Vamos con el ejercicio 4. F de x igual a la raíz cuadrada de 6 de x a la 3 más 8x. ¿Qué tipo de función es el ejercicio 4? Bien, el ejercicio 4 también es una función cúbica. ¿Por qué? Porque el mayor exponente de la variable x es 3. ¿Ok? Este exponente es 1. Bien, tenemos ahora el sexto tipo de función real o funciones reales, que se llama esta se llama función racional. ¿Por qué se llama racional? Bueno, porque en este caso la variable x, ¿ok? Aparece como denominador, es decir, aparece debajo de la línea fraccionaria.
Por eso que se llama función racional. ¿Ok? Y la c sabemos ya que es una constante y puede haber cualquier número. Bien, vamos a hacer un ejemplo. F de x es igual a 5 sobre x. ¿Ok? Esa es una función racional, ya que la x aparece como denominador. Bien. Bien, vamos para el ejercicio 2. ¿Qué tipo de función es? Bien, el ejercicio 2, el tipo de función no es una función racional. ¿Ok? Esta también la puedes decir, vamos a escribirla como debe de estar escrita. ¿Ok? Es decir, 6 sobre 8, la x tiene que estar en la mitad de la línea fraccionaria. ¿Ok? Es decir, no está ni arriba, no está ni abajo del número. Es decir, la x está al ladito de la línea fraccionaria más 5. Observa, eso no es una función racional. ¿Ok? ¿Por qué no es una función racional? Porque la variable x no está ni arriba ni está abajo. ¿Verdad? Perdón, no es una función racional porque la x no está abajo. ¿Ya? La x está al lado de la línea fraccionaria o al lado del 6. ¿Ok? Te la puedes encontrar también escrita de esta forma, no hay problema. Eso dependiendo del profesor. ¿Ok? 6x sobre 8 más 5. ¿Bien? Te la puedes encontrar así o así. ¿Ok? De las dos formas está bien escrita. ¿Ya? Este tipo de funciones, estas dos o estas tres, no es una función racional. ¿Por qué? Porque la x no está debajo de la línea fraccionaria. ¿Qué tipo de función es? Esta es una función afín. ¿Por qué afín? Bueno, porque tiene coeficiente. El coeficiente es el número que está al lado de la x. Y tiene un número sumando o también la podemos encontrar restando. ¿Ok? Más menos. ¿Ok? Puede estar sumando o puede estar restando. ¿Ok? Entonces, este tipo de función es una función afín. Para que ese tipo de función sea una función racional, tiene que estar escrita de esta forma. 6 sobre 8x más 5. ¿Ok? Allí la x está por debajo de la línea fraccionaria. ¿Ok? Vamos con el ejercicio 4. Nos dice que f de x es igual a 8 sobre 9x más 5. ¿Qué tipo de función es? Bien, el ejercicio 4 es un tipo de función racional. ¿Por qué? Porque la x, ¿okay? Que es la letra de la función o la variable de la función, está debajo de la línea fraccionaria. ¿Ya? Si tiene un 2, otro ejemplo para no escribir otro, también es una función racional. ¿Ok? Y te la prueba porque no es cuadrática, no porque la x aparece como denominador abajo, es decir, está debajo del 8, aparece como denominador. 8 sobre 9x al cuadrado más 5 también es una función racional. ¿Ya? No importa qué es lo que tenga la x, si tiene exponente o puede tener una raíz, f de x es igual a 8 sobre 9 raíz cuadrada de x, vamos a poner un menos. ¿Ok? Eso también es una función racional. ¿Ok? Porque la x está en el denominador. ¿Ya? Bien, vamos con otro tipo de función real, función irracional. ¿Ok? La función irracional es cuando la x, ¿ok?, está dentro de una raíz. Bien, tú dirás, ¿la 5 será irracional? No. ¿Por qué? Porque la x aparece en el denominador. ¿Ok? En cambio, para que sea irracional, la x tiene que estar dentro de una raíz. ¿Ok? En forma de operación de raíces. Pues, ¿ok? Aquí no, porque aquí aparte de que la x está dentro de una raíz, está en forma de fracción. ¿Ok? Ok, este tipo de función, la número 1, es una función irracional. ¿Por qué? Porque la x está dentro de una raíz. ¿Ok? Ejercicio 2. F de x es igual a raíz cuadrada de 6x más 5. ¿Qué tipo de función es? Irracional. Irracional, porque la x está dentro de una raíz. ¿Ok? Difícil. Ejercicio 3. F de x es igual a raíz cuadrada de 100x. ¿Será eso una función irracional?
Bien, el ejercicio 3 no es una función irracional. ¿Por qué no es? Porque la x no está dentro del radical o adentro de la raíz, ¿ok? Este tipo de función es una función lineal, ¿bien? ¿Por qué? Porque tiene el coeficiente, que en este caso es raíz cuadrada de 100, y la x, que es la variable. Bien, nos piden que representemos las siguientes funciones, ¿ok? El primer ejercicio que nos dan nos dice que f de x es igual a menos 2. Bien, este tipo de función se llama función constante, ¿ok? ¿Por qué constante? Porque el menos 2, perdón, no tiene x, ¿ok? Entonces se llama función constante. Bien, este tipo de las funciones constantes, el dominio, ¿ok? De la función. Entonces el dominio de estas funciones, ¿ok? O el dominio de la función f, ¿ok? Va a ser igual a los números reales, ¿ok? A r. ¿Por qué r? ¿Por qué r? Bueno, cuando nosotros decimos que el dominio de la función es r, ¿qué quiere decir? Que la función va a tomar infinitos valores. ¿Qué valores va a tomar? Bueno, lo que nosotros queramos colocarle, ¿ok? Yo prefiero colocarle los números más pequeñitos. Vamos a empezar con menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Tú puedes colocar aquí cualquier número, es decir, infinitos números, ¿ya? Yo prefiero utilizar esto, ¿por qué? Porque estos son los más fáciles de realizar las operaciones. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Quién va a ser el rango? ¿Ok? El rango de la función. El rango de la función, ¿ok? También va a ser R. ¿Por qué R? Bueno, porque sencillamente el rango, en este caso, viene siendo un número o infinitos números. Pero como es una función constante, el rango siempre va a ser el mismo. Entonces, por lo tanto, como el rango va a ser un número, ¿ok? En este caso fijo, ¿quién va a ser ese número? ¿Quién va a ser ese número? Bueno, el que nos dan en la función. ¿Quién es el rango? Menos 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que donde está rango, voy a poner o colocar en las casillas menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2. Si te das cuenta, el menos 2 es un número real, ¿ok? No puedo colocar como había colocado R, porque R quiere decir todos los números pues, que tú conoces. Pues. Entonces, como aquí el rango es solamente, en este caso, un número, que es menos 2, coloco el menos 2. ¿Lo viste? Fácil el dominio y el rango. ¿Ok? La función es constante, el dominio es cualquier número. Si te dan una tablita, vos seleccionáis el número que tú quieres trabajar. ¿Quién va a ser el rango? El numerito que está allí. ¿Ok? Vamos a graficarlo. Ya, voy a poner la hoja más. Ok. Bien, voy a graficar la función constante. ¿Ok? Porque hice el plano cartesiano de este tamaño y no lo hice completo. Porque, ¿ok? La parte de f de x, la parte positiva, no la voy a utilizar. El eje x, ¿ok? Que es el eje horizontal, me dice que del número mayor positivo es 2. Entonces, del medio hacia la derecha lo voy a hacer de 3 centímetros. El mayor valor negativo del eje X, ¿ok? Va a ser del medio hacia la izquierda, es menos 2. Entonces lo hago de 3 centímetros, ¿ok? 3 centímetros, coloco la regla en el medio y medimos 3 centímetros para la izquierda y 3 centímetros para la derecha y vamos dividiendo, ¿ok? Vamos marcando y vamos dividiendo el segmento en 6 partes iguales, ¿ok? Y el eje Y, que en este caso viene siendo el eje F de X, ¿ok? Lo hacemos de 4 centímetros. ¿Por qué de 4? Bueno, porque el mayor valor, en este caso, como el valor de f de x es negativo y mide menos 2, entonces del centro mido hacia abajo 3 centímetros, ¿ok? Y hacia arriba solamente mido 1 para que el plano cartesiano se vea ahí que está completo, ¿ok? Vamos a graficar. Me dice menos 2 en x, menos 2 en x. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me voy a parar en el menos 2, voy a poner la punta del lápiz en el menos 2, coloco la regla que me quede paralela, es decir, paralela quiere decir que me quede a la misma, es decir, la misma dirección del eje vertical, en este caso de f de x, ok, derechita, paralela, y bajo hasta el menos 2. Entonces sencillamente lo que hago es con la punta del lápiz me vengo hacia el 2 de la regla, ok, acuérdate que el menos 2 no existe como distancia.
sencillamente tú bajas 2 centímetros. Menos 1 en X, menos 1 en X, me pongo la punta del lápiz en el menos 1 y bajo también 2 centímetros. ¿Por qué? Porque todos los valores son 2 centímetros. Bajo 2 centímetros y hago aquí una marquita. 0 menos 2 es aquí, en toda la marquita. 1 menos 2, me coloco en el 1 positivo en la X y bajo menos 2 a f de X. Bajo aquí y hago una marquita. Después me ubico en el 2 de la X, ¿ok? Y bajo hacia el menos 2, ¿ok? Y hago una marquita. Ahora, ¿qué voy a hacer? Sencillamente voy a unir todos los puntos que he marcado. Y al unir todos los puntos, ¿ok? Esta línea que se ha dibujado se conoce como la función o como una función constante que es igual a menos 2. La función constante, ¿ok? Su gráfica es una línea recta paralela al eje horizontal. En este caso, como es negativa, va a estar por debajo del eje X. Si fuera positiva, estaría por encima del eje X, es decir, en forma paralela, ¿ok? Ok, vamos con el segundo ejercicio. Este segundo ejercicio se conoce como, o este tipo de función se conoce como una función afín, ¿ok? ¿Por qué función afín? Bueno, porque el menos 2, que se conoce como pendiente de la recta, acompaña a la X, y por supuesto el menos 2X tiene un número que en este caso está sumando. Si estuvieran restando también es una función afín. Bien, nos dan la tabla, una tabla vacía, y nosotros tenemos que determinar el dominio y determinar el rango. ¿Ok? El dominio de toda función afín son los números reales. ¿Ok? ¿Por qué los números reales? Bueno, porque cualquier número que yo reemplace por X siempre me va a dar como resultado un número. Entonces el dominio de la función, en este caso es R. Entonces lo que hacemos aquí en la parte de arriba, donde están los cuadritos de arriba, darle valores a X. ¿Qué valores le vamos a dar? Lo que dijimos ahorita, los más fáciles, los más pequeñitos. El menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. ¿Quién va a ser el rango? Bueno, si yo estoy diciendo que si nosotros sustituimos cualquiera de estos valores en la función, o cualquiera de los valores que yo les dé en la función, voy a obtener un número o un resultado, ¿ok? Numérico. Entonces, por lo tanto, el rango de toda función afín también es o son los números reales. Es decir, siempre voy a obtener un resultado. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, sencillamente vamos a reemplazar donde aparezca la variable X el primer valor de la tabla, es decir, el primer valor que yo le di. Entonces decimos f de X, que es la función que vamos a representar, menos 2X más 1, ok, vamos a tomar el primer valor del dominio. En este caso el primer valor del dominio es menos 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Donde aparezca la letra X, voy a reemplazar el menos 2 de la tabla. Sería menos 2, va a ser igual a menos 2, X, que es menos 2, más de la fórmula, 1 de la fórmula. Y, por supuesto, lo colocamos en la calculadora. ¿Cómo va a dar? Bueno, muy fácil. Colocamos la calculadora y escribimos exactamente como está aquí escrito. Lo vamos a escribir en la calculadora. Nos dice la función menos 2, paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, más 1. ¿Ok? Colocamos, le damos igual y el resultado es 5. ¿Ok? Así vamos a hacer con cada uno de los valores de la tabla. Como me dio 5, lo coloco aquí en la tabla y ya encontramos la primera casilla, ya la llenamos. Vamos con el siguiente valor, menos 1. Hacemos lo mismo. Donde está el menos 2, ¿ok? En el paréntesis voy a reemplazarlo del menos 1. Te quedaría f menos 1 va a ser igual, menos 2, no hace falta que nos guiemos por la función que nos dieron, sino que sencillamente nos guiamos por la de arriba. Y donde está el paréntesis, voy a colocar el menos 1. Entonces, hay paréntesis, coloco menos 1, más 1, igual, ok, calculamos, hacemos lo mismo. No es necesario que yo borre todo lo que ya escribí, sencillamente me muevo con el cursor para no volver a escribir la función porque ya está escrita. Lo que hago es cambiar el valor que está en el paréntesis. Ahora el paréntesis ya no va a ir menos 2, sino que va a ir menos 1. Me muevo con el cursor, ¿ves? Voy apretando hasta que
esté en el número que voy a cambiar. En este caso el 2 lo pongo en 1 y eso me va a dar, o me dio 3. ¿Ok? Borramos aquí y eso nos da 3. ¿Ok? Lo colocamos aquí. ¿Lo viste? Hacemos lo mismo. Donde está el menos 1, ahora voy a sustituirlo, a reemplazarle el 0. Entonces donde está el 1, pongo el 0 y pongo menos 2. Aquí está en el paréntesis, pongo 0 más 1. Igual, hacemos lo mismo. Ok, ya esto está escrito. Como yo lo que estoy reemplazando es el paréntesis, me muevo con el cursor. Ok, pero sabemos que donde está el menos, ya no va a ir ese menos. ¿Por qué? Porque es 0. Entonces lo tengo que borrar. Y donde está el 1, pongo el 0. Y el resultado es 1. Me lo llevo para acá, para la tabla. Y hacemos lo mismo ahora con el 1. Donde está el paréntesis, los 0, voy a colocar ahora el 1. Menos 2, paréntesis 1, más 1. ¿Ok? Me voy para la calculadora. Donde está el 0, voy a colocar ahora el 1. ¿Ok? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Bueno, porque es la misma función para todo. Lo único que estoy haciendo allí es reemplazar un valor numérico por la x. El resultado es menos 1. Me vengo para acá y lo coloco en la tabla. Vamos ahora con el 2. Donde está el paréntesis el 1, voy a colocar ahora el 2. Y reemplazamos. Lo coloco aquí en la calculadora. Me muevo con el cursor. ¿Ok? Como si tuviera el control remoto del televisor. Donde está el 1, pongo el 2. Y el resultado